Y la Biblioteca de Guadalajara está realizando este año un ciclo sobre patrimonio industrial de Guadalajara. Entre los conferenciantes que van a participar en el programa está José Antonio Erceinés, arquitecto, que nos acompaña para hablar de una conferencia titulada Un siglo largo de arquitectura industrial y ferroviaria en Guadalajara. Ese es el título. José Antonio, muy bienvenido, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias a vosotros por prestarnos atención en estas iniciativas. No, la verdad es que interesantísimas para conocer un poco mejor Guadalajara, ¿no? Al fin y al cabo es lo que se busca con este ciclo, ¿no? Efectivamente. Gente inquieta que quiera conocer mejor la provincia y también sus elementos, en este caso arquitectónicos, industrias, ¿no? Eso es. La conferencia que nos ocupa se centra en primer lugar, creo, en la línea de tren que une Madrid con Zaragoza a su paso por Guadalajara. Sí, efectivamente. Nosotros estuvimos como comentábamos, hace 18 años haciendo un inventario sobre los trazados ferroviarios que había primero en la provincia de Guadalajara y luego en el ámbito de la región. Y estuvimos estudiando tanto ferrocarriles de vía convencional en ese momento que estaban en servicio, que dependían de la red ferroviaria de Renfe, como algunas líneas de vía estrecha, algunas de las cuales ya habían desaparecido, o la mayoría habían desaparecido, pero bueno, de las que todavía había algunos vestigios. Hay una anécdota al hilo de este tipo de estaciones. Hace muchos años, había publicado un libro que se llamaba Vapor en la Sierra, y era un libro que utilizaban los turistas ingleses muy aficionados a hacer viajes en ferrocarriles de vía estrecha que recorrían el continente para montarse en esos trenes y hacer turismo en trenes de vía estrecha. Y su libro de cabecera en España se titulaba así, Vapor en la Sierra, que había escrito otro inglés, y entonces pues la gente venía recorriendo, apurando los últimos momentos de vida de esas pequeñas compañías, que muchas quedaron absorbidas en FEVE, lo cual nos indica que ya incluso desde los años 60 ese tipo de turismo singular o aficionado a ciertas cosas funcionaba con turistas extranjeros. ¿Había ferrocarriles de vía estrecha en Guadalajara? Sí. Yo no los recuerdo para nada. Claro, no los hemos visto la mayoría de nosotros. Había un ferrocarril de vía estrecha que la gente conocerá por el dicho del tren de Arganda. El tren de Arganda, que pita más que anda, que era un tren que salía de la estación de Retiro en Madrid. Su estación estaba exactamente en uno de los dos rascacielos que hay ahora frente al Retiro de Madrid. Hay dos torres, la Torre de Valencia, que todo el mundo conocerá, y luego hay otra que se llama Torre del Retiro. Ese era el solar exacto en el que estaba la estación. Quedan algunos vestigios. Iba recorriendo en sus primeros tramos en la provincia de Madrid lo que ahora es el metro ligero de Arganda, y luego continuaba por el Tajuña y remontaba por el Tajo y llegó a tener estación en Sacedón y en Auñón. Hoy en día quedan algunos restos de alguna estación, quedan restos de algún puente que hubo, y en la Comunidad de Madrid es una vía verde. Se ha reutilizado un poco el trazado, ¿no? Efectivamente. Entonces ese ferrocarril funcionó más o menos hasta los años 40 y iba cerrándose al público, pero siguió abasteciendo a Madrid, entrada por Moratalaz, y siguió abasteciendo de productos agrícolas y de vino a Madrid hasta hace unos años, en que ya los últimos tramos fueron una compañía privada que lo tenían las cementeras que abastecían a Madrid de cemento, y esas vías las utilizaban, antes de que pasase a ser un metro ligero, se utilizaban para el transporte de material para las cementeras. Para construir Madrid, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues esta es una línea que ha desaparecido. Sí, pero de la que quedan vestigios. Es decir, si alguien se toma la paciencia de ir recorriendo ese trazado, podrá ir viendo que todavía quedan algunos restos de estaciones, por Sayatón, algún resto de algún puente. En la base de Entrepeñas quedan unos restos de piedra de algunas estaciones, y van circulando fotos antiguas que se ven los trenes, los automotores que había, y la gente, claro, era un recorrido muy sinuoso y en un tren de vía estrecha muy lento, y por eso dejó de ser competitivo cuando el transporte por carretera mejoró, ¿no? Mejoró, efectivamente. La línea que sigue vigente, utilizando, que cada vez también más para mercancías y menos para pasajeros, es la línea convencional, ¿no? Que recorre el corredor del Alto Henares, como se suele decir, y sobre la que también vas a disertar, ¿no? En esta conferencia. Sí, esta es una línea, es de las primeras que se desarrolla, digamos, cuando se estructura el mapa ferroviario español. Era importante la conexión entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, y por tanto es una de las primeras líneas, 1850 y tantos, que la promueve MZA. Las estaciones eran de segundo orden en general. La de Guadalajara era similar a la de Calatayud,
Y si bien la de Calatayud, ahora reformada, sirve para el ferrocarril convencional y para el AVE, digamos aquí por la diferencia de trazados, digamos la estación de Guadalajara ha quedado pues para el uso que ha quedado, muchísimo uso en el sentido de estación de cercanías. Quiero decir, no hay que minusvalorar el peso específico de esa estación, porque como estación de cercanías tiene muchísimo usuario. Pero bueno, desde el punto de vista arquitectónico, digamos, nuestro ojito derecho en cuanto a las estaciones de Guadalajara sería la de Sigüenza. La de Sigüenza fue bombardeada durante la guerra y ya en el año 38 se convocó un concurso para reconstruirla. Y entonces, por eso, digamos, podríamos decir, sin entrar con demasiados detalles, que es la estación más singular de todo el trazado, porque se reconstruye pues eso en los años 40 con unos ciertos criterios de la época. Es un reflejo de la arquitectura esa de reconstrucción que se hizo por aquellos años. ¿Y esa estación sustituye a la que se diseñó inicialmente sí. han pasado varias circunstancias y varias diseños? Hay fotografías antiguas donde se ve cómo era la estación convencional, que era una estación más parecida pues a las que vemos a lo largo del recorrido. Pero claro, como la de Baides, la de Jadraque, eso es, de la estructura, con huecos muy sencillos, con un remate de arco de medio punto. Y un vestíbulo pequeñito y se acabó. Algo así. Es verdad que esa estación tenía más apartaderos industriales, por lo que comentamos, porque Sigüenza, digamos, capitalizaba o organizaba el comercio comarcal y tenía, digamos, un área de influencia comercial importante, que probablemente trascendía lo que era el límite de Guadalajara, y desde ahí se abastecía de sal a Madrid, se abastecía de otros productos a los que el desarrollo ferroviario le vino muy bien. Por lo que es obvio entender, o sea, no es lo mismo un transporte de sal en caballerías que un transporte de sal en vagones cerrados, digamos, que pueden, claro, o sea, el viaje entre las Salinas de Imo, por ejemplo, y Madrid, pues se acortó muchísimo, como con otros productos alimenticios de toda índole, en el momento que se implantó el desarrollo ferroviario. Y en ese punto, pues Sigüenza en ese momento era un punto como de acopio de material o productos para luego enviarlos a la metrópoli. Exacto. Madrid. Hay estaciones que tienen su importancia porque abastecen a una ciudad grande. Hay estaciones que son muy importantes porque son un nudo de comunicación. Quiero decir, Alcázar de San Juan sabemos que digamos era un nudo importante en la red ferroviaria española, porque ahí se hacían muchísimos transbordos. Y había estaciones que eran más importantes, digamos, desde el punto de vista de que o bien había talleres de reparación de material móvil, o bien había lo que se ha llamado toda la vida apartaderos industriales, quiero decir, estructuras industriales perimetrales, como ahora puede ser el Puerto Seco, digamos, de Azuqueca, pero retrotrayéndonos más de 100 años atrás, donde los comerciales o los industriales de la zona copiaban allí sus productos para ser transportados por ferrocarril. Pues vamos, interesante, bueno, el devenir de la historia del ferrocarril paralelo a la vida del país. Sí, efectivamente. O sea, hay productos de primera necesidad que experimentaron grandísimas variaciones de precio porque se abarató mucho su transporte. Y en cuanto a la estación de Sigüenza, que decíamos, ¿no?, que fue bombardeada durante la guerra civil, nos imaginamos como la estación de Baides o la de Jadraque, que es una que tengo en mente, y se hizo una estación diferente, acorde a los tiempos. ¿En qué cambia? ¿O es más grande, más espectacular? Es más grande. Y una cosa que es muy característico, todo el mundo se acordará, cuando ve una estación, hay una torre que se llama la torre de enclavamiento, que es una especie de, entre comillas, torre de control de las estaciones. En Guadalajara hay una característica que se construyeron, digamos, por ejemplo, en la de Guadalajara, todas esas torres se construyeron después de haber hecho la estación. O sea, iba madurando lo que era el transporte ferroviario y, digamos, esas torres se construyeron como un elemento independiente y separado. En la estación de Sigüenza entendemos que como proyecto se le da más importancia. El transporte, es decir, hay una voluntad, digamos, de alguna manera de compensar a la ciudad por los daños sufridos durante la guerra y la inversión económica que hace el Estado, porque no olvidemos que la estación de Sigüenza ya la hace Renfe, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, que ha, digamos, adquirido todas las compañías privadas que había, mientras que las del resto de la línea la hace una compañía privada, MZA. Entonces, digamos, se nota por las características, por los materiales, por el proyecto, hay más cuidado en el proyecto, hay más alusiones, digamos, a una arquitectura que puede recordarnos a Sigüenza. O sea, es una estación para Sigüenza, mientras que el resto de las estaciones son de segunda o tercera categoría, y lo mismo podrían servirnos para Calatayud que para Guadalajara. Por eso nos parece singular y por eso nos parece que es merecedora de una atención singular
en ese sentido. Pues está bien reivindicarlo ahora cuando digamos Claro. que el ferrocarril o el tren, el transporte y sobre todo los pasajeros están yendo al AVE, ¿no? Pues está Renfe potenciando estas líneas Sí. de alta velocidad y dejando un poco en segunda línea, ¿no?, al ferrocarril convencional. Claro. Hay una historia ahí curiosa y además que parte no de Guadalajara, sino un poquito más adelante, y es que Guadalajara siempre ha estado en una línea muy importante, Sí, que era la sí. Madrid-Zaragoza-Barcelona. Pero debemos pensar que un poquito más adelante de Sigüenza hay una derivación que va a Soria y Pamplona. Claro, Sí. probablemente Soria no era un destino importante desde el punto de vista comercial, pero digamos las autoridades locales de esa zona siempre estuvieron luchando porque Soria tuviese un acceso del Sí. ferrocarril como entendían que merecía la provincia, independientemente de que tuviese más población que otra, porque entendían que era un servicio necesario. Luego esta historia de las reivindicaciones, en realidad nos damos cuenta que nos retrotraemos a 1870 y está ahí. Sí, y está eso de ahí. Soria existe ya existía hace 100 años, ¿no? Así es. Así es. Bueno, pues se va a hablar en esta charla, se habla de la arquitectura ferroviaria en nuestra provincia, ¿no?, con el caso singular Sí. de la estación de Sigüenza, pero luego también se va a hablar de otra cosa que también tiene interés, pero que digamos que es mucho más actual, como es la central José Cabrera de Zorita, de Almanacín de Zorita. Este cambio, o concretamente, ¿de qué se va a hablar respecto a esta central? Claro, la base de nuestra investigación fue arquitectura ferroviaria por una parte y arquitectura industrial, ¿vale? Entonces empezamos estudiando dentro de los episodios más singulares de la arquitectura industrial en Guadalajara, pues empezamos a estudiar el tema de la Hispano, estudiamos algo las edificaciones que se hicieron en Yen de la Encina en la época de la explotación de la plata, estudiamos algunas industrias resineras que había en la zona del señorío de Molina, harineras que hubo repartidas por toda la provincia igual que por toda España, y digamos que nuestra investigación en una primera época se detuvo ahí. Cuando se decide el desmantelamiento de la central nuclear de Zorita, con otros compañeros, arqueólogos e investigadores, nos propusimos o intentamos el poder acceder a esas instalaciones y estudiarlas un poco, pues para ver qué era lo que había sido, digamos, aquel desarrollo. Y claro, es un desarrollo muy singular porque fue la primera central nuclear que hubo en España. Sí. Estamos hablando del año 65 y claro, hasta hace muy poquitos años atrás estaban haciendo pueblos de colonización en España, o sea, pueblos pues para fomentar, digamos, la explotación agrícola del país en zonas que, digamos, estaban infraexplotadas. Y de pronto, de golpe y porrazo, o no de golpe y porrazo, sino a lo mejor fruto de los planes de desarrollo de los años 60, España entra, digamos, en lo que es la carrera nuclear con fines pacíficos y se decide que se ponga la primera central nuclear de España se hace ahí. En ese momento se encarga un gran arquitecto, a Fernández Alba, que desarrolle el poblado y descubrimos que había una historia muy interesante detrás. Fernández Alba es Premio Nacional de Arquitectura y para que os hagáis una idea ahora, desde hace muy poco tiempo, en una entrevista que le hicimos, parte de su legado arquitectónico, de su archivo arquitectónico, lo reclamó el Centro Pompidou para una exposición de la arquitectura de esos años en Europa. Por suerte, tuvimos suerte porque tuvimos acceso a los proyectos del poblado de la central nuclear y entonces estuvimos viendo que, bueno, pues que en ese momento se pusieron a disposición de digamos, de los técnicos y de la gente que fuera a trabajar ahí, pues los medios más modernos con los que podía contar España en ese momento. Independientemente del juicio que se puede hacer sobre la energía nuclear como actividad, digamos que nosotros lo que estudiamos es la arquitectura, o sea, la huella arquitectónica que deja un proceso industrial. Entonces, nuestro objeto de estudio era la central como elemento arquitectónico, los edificios, la cúpula, esta que todos conocemos. Pero sobre todo, porque eso es un edificio industrial, digamos, donde los condicionantes técnicos y de seguridad son los fundamentales. Para que os hagáis una idea, hay un accidente en Estados Unidos de una central nuclear similar hace unas décadas y el costo del refuerzo de las instalaciones de esa central a raíz del accidente sufrido en Estados Unidos fue más caro que la propia central, que la construcción de la propia central. Ahora
si analizásemos en pesetas actualizadas lo que costó esa central, nos sorprendería. Pero bueno, nosotros en lo que hicimos hincapié es en lo que supuso trasladar ahí a una serie de técnicos y de trabajadores, dotarles de un poblado, que curiosamente está construido sobre aquella línea que había desaparecido del famoso tren de Arganda. O sea, sí, la avenida principal del poblado se corresponde con esa línea férrea. Y entonces es que se proyectó para que una serie de ingenieros y de personas viviesen allí, digamos, pues a partir de los años 60 hasta prácticamente la actualidad, en que está en proceso de esto es curioso porque es como llevar gente de última generación, digamos, a un ámbito rural en este caso, ¿no? Pero a un sitio también de última generación, que tuviera aspecto de sí, apacible. Y... casas que tienen televisión por primera vez, casas que tienen abastecimiento eléctrico sin limitación de costo de energía. Eso lo dice la memoria. Tenemos energía. Hay una anécdota. El príncipe Juan Carlos llega a la inauguración. Era príncipe en ese momento y le pregunta al arquitecto Fernández Alba, cuando ve las casas tan modernas, le dice: oye, ¿esto cómo lo calentáis o cómo habéis estudiado esto? Pues yo paso frío. Y claro, te das cuenta que Fernández Alba se había inspirado en modelos americanos y en modelos daneses. Con lo cual, digamos, aunque el país se encontraba, digamos, en un régimen anterior, pero que decir, los profesionales, la sociedad civil, más o menos, empezaban a viajar, empezaban a documentarse y empezaban a ver qué cosas se hacían, digamos, en el extranjero para intentar, digamos, estar a la altura de la vanguardia, de las necesidades de la gente. Entonces es curioso porque esas viviendas tienen una serie de recorridos en curva pensados en que la gente ya tiene coche y maniobra su manera, y hay estudios curiosos en los que se analiza cómo alguien que se pasa todo el día trabajando en una central con compañeros, cuando va a su casa a vivir a un poblado en el que viven también compañeros, consiga aislarse, o sea, consiga independizarse y desconectar un poco del trabajo y de los compañeros, porque si no, al final se podría generar una atmósfera casi claustrofóbica. O sea, es interesante leer las memorias y estos documentos porque hay cosas muy llamativas. Muy pegado hay un poblado de los años 20, que es el de Bolarque, y en el proyecto de la escuelita se dice que se hace una habitación aparte para que un niño convaleciente de una enfermedad pueda asistir a clase sin perder clase, pero sin contagiar al resto de sus compañeros. Y entonces le habilitan una especie de cuartito en el que oye a la profesora, no pierde comba. Y estamos hablando de los años 20, o sea que cuando uno analiza estos proyectos con cariño y con detalle y lee qué hay detrás, te lleva sorpresas muy interesantes, muy chocantes, que dices, vaya, había muchas cosas inventadas. Eso, y que se había discurrido mucho más de lo que a primera vista puede uno pensar a la hora de hacer estas cosas. Sí, ¿no? Efectivamente. Pues como vemos, un ciclo interesante este de Patrimonio Industrial de Guadalajara, que se celebra en la Biblioteca de Guadalajara, que desde aquí les invitamos. Y si nos quedaría, José Antonio, te voy a hacer una pincelada sobre la Hispano, que hemos comentado antes de entrar en antena y en materia de la entrevista ya al público, pero que también fue un proyecto pionero en su momento. Lo fue. El de que tenemos aquí en Guadalajara, que desgraciadamente lleva camino de perderse, pero que ahí está. Sí, yo creo que es una oportunidad, la Hispano es una oportunidad para que, a pesar de lo que se ha ido perdiendo, todavía podría reivindicarse, digamos, su recuperación, porque el peso específico que tuvo la Hispano como empresa es tremendo. O sea, quiero decir, tenía fábrica en París, tenía fábrica en Barcelona, esas han desaparecido. Como restos quedarían los de Guadalajara, y realmente tanto su producción como de material de guerra como sus vehículos son muy famosos. O sea, quiero decir, la Hispano, cualquier, no ya experto, cualquier interesado en los temas de automovilismo o de aviación, la Hispano sigue sonando, y estamos hablando que sus grandes éxitos en materia de motores los obtienen en la Primera Guerra Mundial. Comentamos hace un momentito que reportajes que se hacen en Europa para que conmemorar el centenario de la Primera Guerra Mundial puntualmente se hacen eco de lo que se hacía en la Hispano, y son documentales realizados en el extranjero. O sea que los ases de la aviación de la Primera Guerra Mundial llegan a reconocer que si no es por los motores de la Hispano no hubieran dominado la guerra del aire, o sea, la guerra de aquellos primitivos aviones que combatían, los biplanos que combatían en la Primera Guerra Mundial.
Y no es casualidad que la Hispano se instale aquí. Siempre hemos hablado que el cuerpo de ingenieros que hay aquí desarrolla unas investigaciones y unos trabajos maravillosos. O sea, había un personal y se había sembrado para que la Hispano se instalase aquí, no por casualidad. O sea, había personal y luego Guadalajara estaba muy a resguardo de posibles bombardeos, de que España, bueno, ahora sabemos que no entró en la Primera Guerra Mundial, pero en su momento esa seguridad no la tenía la gente de su época. Entonces, cuando se decide ubicar la Hispano aquí, quiero decir, está en el eje Madrid-Barcelona, es muy importante, está junto al ferrocarril, los terrenos se eligen con cuidado y está en el interior. O sea, es decir, en aquel momento Guadalajara, digamos, parecía que su producción podía quedar a resguardo de posibles ataques o posibles eventualidades. Y una última cuestión sería, José Antonio, no sé, ¿qué se podría hacer con estos edificios, con este patrimonio que tenemos industrial, que quizá como es más reciente no le damos el valor que tiene? Buena pregunta, esa es la pregunta, esa es la pregunta. del millón. Para que os hagáis una idea, París tiene o tenía, en un momento dado que nos planteamos en el Colegio de Arquitectos, eso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en concreto con la Hispano? ¿Qué se puede hacer? París tenía 17 museos del automóvil en su periferia. El automóvil es una cosa que nos engancha a todos. Quiero decir, todos podemos estar hablando de la edad media, no sé qué, pero quiero decir, cuando uno ve el R8 o el 600 que tenía su padre, Mini, quiero decir, eso forma parte de una historia como que uno ha interiorizado, que ha vivido, y lo ve, y ve qué pequeño es, y ve cómo se cambiaba, y ve que no tenía capó, y que cabía ahí una familia. Entonces, la conexión personal y emocional que existe con esto es tremenda. Somos una sociedad que ha evolucionado con el automóvil. Y más en concreto, otro ejemplo que en España es muy conocido, Salamanca es una ciudad monumental, que no hay que presentarle a nadie, que no hay que descubrirle a nadie. Salamanca tiene una colección automovilística en un museo del automóvil, y hace unos años que revisamos sus estadísticas y que ahora para la conferencia quería revisar, era el 6º museo más visitado de Castilla y León. Caray. Para que os hagáis una idea, todavía Madrid, cuando hablo de Madrid hablo en sentido amplio, que todavía en el entorno de esos 6 millones de personas que viven en el centro de España, sin hacer divisiones, no cuentan, hay una colección Barreiros, el museo privado, hay pequeñas colecciones, pero quiero decir, esos 17 museos del automóvil de colecciones privadas y semipúblicas que puede haber en el entorno de París, todavía aquí no ha habido esa eclosión. Y siempre hemos entendido que además esos museos pueden tener muchísima vinculación con la industria automovilística, con los temas de seguridad vial, y otro tema que en España está en auge, que es la restauración de coches clásicos. Quiero decir, mucha gente que no se quiere deshacer de aquel R8, de aquel 600, de aquel Simca, de aquel 1400 que lo tiene en un garaje, que lo quiere restaurar y que lo quiere sacar de vez en cuando. Eso que en otros países ha tenido mucho desarrollo, en España está todavía en ciernes, y es decir, eso implica una generación de puestos de trabajo de gente que sea capaz de, igual que te restaura un libro o un cuadro, te restaurar un vehículo. Pues es una opción que tenemos para estudiar, y bueno, pues quizá para aprovechar también en Guadalajara, que contamos con esa herencia en forma de edificio, aprovechar, además vinculado precisamente con esta industria. Pues José Antonio, interesantísima charla, auguro. Desde aquí invitamos a nuestros oyentes y telespectadores a que acudan, porque se van a hablar muchas más cosas sobre esto y otros asuntos de interés en este patrimonio industrial que tiene nuestra provincia. Muchísimas gracias, y bueno, yo te parece te emplazo a más conversaciones tan interesantes como esta, para hablar de patrimonio que tenemos en Guadalajara, que a veces despreciamos quizás eso, por lo reciente que lo tenemos. Sí, o simplemente a veces por desconocimiento, y porque muchas de estas cosas forman parte como de historias privadas, de empresas, que es muy difícil acceder a esos conocimientos. O sea, una memoria de balance de una sociedad o de una cosa no nos llega muchas veces o tienes que buscar en un libro de patentes por ahí perdido en la Cámara de Comercio, y de pronto, ¿y esto cómo? ¿Y esto qué era? ¿Quién sabe algo de esto? Y bueno, tirando del hilo, ¿no? Pues llega... son búsquedas un poco de echar el anzuelo a ver si pescas algo, y a veces pescas algo que no esperabas mientras estabas indagando otros caminos. Pero bueno, interesante en cualquier caso. Pues de nuevo gracias, y hasta la próxima entonces. Muy bien, muchas gracias a vosotros.